sabe los entretelones de este tema. Eduardo, muy buenas tardes, gracias por estar en Encontrados. La primera consulta es, ¿qué sucedió, Eduardo? ¿Qué pasó para que el ex juez de Coroico, Lea Plaza, tome esta decisión tan terrible con su vida? Bueno, buenas tardes a ustedes. Un gusto estar de nuevo compartiendo esta plataforma tan especial. Y claro, el cacho cuando se está en prisión, cuando se está en detención, realmente se entiende que algunas cosas llegan a suceder, ¿no? El hecho de que en el caso de esta autoridad o exautoridad, una vez de que fue detenido en el penal de San Pedro, fue torturado por la propia directora del régimen penitenciario, por órdenes del ministro de gobierno actual, y con una actitud totalmente temeraria, pues que ha sido de conocimiento y ha sido justamente la Fiscalía que ha podido establecer estos elementos. Entonces, la intencionalidad era siempre que se cambie la declaración, que no se apunte a ciertas personas, y aquello, por supuesto, tenía una finalidad de que el caso vaya quedando en nada. Y ahora resulta de que una vez de que se alcanza la detención domiciliaria, pues la presión que han ejercido sobre él, llegar a altas horas de la noche, la madrugada, con patrullas, pues exasperando a los vecinos, ingresando literal a patadas a la casa del ex juez, viendo si estaba o no estaba, generando un acto de presión sobre los hijos, sobre la familia, etcétera. Y con las complicaciones que todo el proceso lleva, por supuesto que han generado un estado de angustia y de presión en esta autoridad, y finalmente el desenlace se ha tenido que dar por responsabilidad de un Estado que, en vez de buscar, como dice la ley 004 o la ley de anticorrupción, que un testigo eficaz, un testigo protegido, pueda merecer realmente la protección y no el ataque del Estado y de aquellos que dicen proteger. Eduardo, una consulta. Es muy grave lo que estás diciendo. Torturas de parte de autoridades del régimen penitenciario por órdenes del actual ministro, asedio, acoso a la familia cuando él ya estaba con detención domiciliaria. ¿Estamos hablando, Eduardo, de un caso de terrorismo de Estado? Claro que sí. Y esto no es simplemente una afirmación aislada ni nada, sino que la Fiscalía Departamental de La Paz tiene conocimiento de estos extremos. Ocurre de que, evidentemente, inclusive, la Fiscalía sugirió abrir un proceso por tratos crueles y inhumanos. Y esto es pues un elemento que ha degenerado en esta situación, que ha llevado a que haya este desenlace tan terrible, y que finalmente pues traten de encogerse de hombros cuando ellos saben perfectamente la responsabilidad que tienen en este caso, y particularmente para tratar de encubrir a las demás personas que están involucradas en este caso. Inclusive se solicitó la revocatoria de la detención domiciliaria por detención preventiva, que iba a señalarse ya en estos días a pedido del Consejo de la Magistratura. Es decir, se activaron ciertos mecanismos que finalmente busquen pues romperle la psicología a esta persona, y las consecuencias son estas. Caramba. Mira, esto me hace recuerdo, Eduardo, me imagino que también a nuestros seguidores, lo que ocurrió en el caso del Banco Fácil. Carlos Collodro, el interventor, acabó cayéndose de un 15º piso. Él decía en una carta que había dejado, que lo dejaron solo. ¿Te acuerdas de este testigo protegido en el caso de la ABC, de estas coimas millonarias que recibieron en su momento por la doble vía Sucre y Amparaes? El testigo protegido ya estaba en Estados Unidos, denunció que lo estaban persiguiendo, que había una sañuda persecución en su contra, y días después aparece extrañamente atropellado en una ciudad de Estados Unidos. ¿Qué está pasando, Eduardo? Estamos en este caso ya con la muerte de Lea Plaza, todo se está encaminando a la impunidad, no habiendo el principal testigo, ¿se cae el caso? Dos cosas es importante puntualizar. Por un lado, de que pues cuando se da la calidad de un testigo protegido,
el Estado es el responsable de la vida de esta persona. O sea, por una u otra circunstancia es el Estado el responsable, porque como es protegido, tiene que ser protegido, no acosado. Segundo, que esto cierra un ciclo honesto que estamos viviendo, de cómo la justicia en Bolivia es pues una justicia coludida con un sistema criminal, organizaciones criminales que se manejan desde dentro del propio Estado. El actual gobierno, que ya por suerte se va a ir, ha tenido mucha responsabilidad en esto, y todos los hechos que se han dado a conocer, como este caso, el caso del consorcio, siempre ha protegido al gobierno. Y no es raro que ahora pretendan decir de que, como ha muerto el principal testigo, la principal persona que conocía, este caso debe cesarse. Es importante que a través de los medios de comunicación y por este prestigioso medio, pedir que el Tribunal Supremo de Justicia intervenga en esta situación. Si es que evidentemente hay una justicia que se va a transparentar, tiene que garantizarse que este proceso culmine como manda el procedimiento penal y la Constitución Política del Estado. Y alternativamente a aquello, el fiscal general del Estado debiera haber ya acusado, o por lo menos se acusar en estos días, y al mismo tiempo establecer la responsabilidad de las otras personas que estarían haciendo fiesta por los hechos que han acontecido. Porque no es necesario esperar 6 meses cuando se tiene evidencia. No es necesario esperar los plazos para poder establecer una acusación. Lo que se tiene que hacer es agilizar la investigación de tal manera que aquello que dicen celeridad procesal, transparencia y todo aquello sea pues algo objetivo y material, no sea un discurso. Pero en este caso, las evidencias que se han dejado, las pruebas que existen en la Fiscalía, apuntan a responsables. Y esos responsables saben perfectamente que de una forma u otra tienen que pagar ante la justicia. Y están tratando de evitar y utilizar este elemento para tratar de deslindar responsabilidad. Y es muy grave. O sea, los antropólogos de este tema es grave. Doctor León, buenas tardes. Desde su lógica y su hipótesis, ¿quién se beneficia con esta muerte? ¿Quiénes se benefician? ¿Y qué es lo que hubiera podido revelar esta persona si continuase con vida? ¿Cuál es el telón? Usted maneja una hipótesis, yo estoy seguro que usted está manejando y sabe quiénes son los responsables de alguna manera de estos hechos. Hay involucrados en este caso, desde un ministro de Estado hacia arriba, ¿no? Y cuando hablamos al exministro Siles, ¿no? El exministro Siles era una de las personas que manipuló, no solamente él, sino que inclusive en este caso se involucraba al exministro Lima. Y del exministro Lima involucraba a jueces, a vocales del Tribunal Departamental, del Tribunal Supremo, que han pretendido, del Tribunal Departamental, que han pretendido atacar a los miembros del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que sucede ahora, no? La hipótesis es clara. Este hecho quieren hacer favorecer a los otros involucrados. Quieren, como siempre, usted sabe, Gonzalo, el gobierno del régimen nazista siempre golpeaba en la mesa y decían caso cerrado. Pretenden hacer es lo mismo, caso cerrado. Se ha muerto el principal y entonces vamos a cesar el caso. Cuando esto beneficia a los demás autores reales, a los autores que han intelectuales, al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, a la ex vocal Claudia Castro, que han estado involucrados en esto, a partir del ex ministro Siles. Entonces, este es el acto de beneficio que ellos quieren de alguna manera pues llevar el cauce para poder de alguna manera salir de este tema. Caramba, tú que estás tan cerca del caso, Eduardo, conoces bien, digamos, los entretelones. ¿Qué viene ahora? Me parece muy extraño porque en el fondo de lo que se trataba era un intento de golpe al órgano judicial, particularmente al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ha habido alguna actuación decidida de parte del tribunal, de Robert Saucedo, para que este caso no se congele, no se coagule? Ha existido el impulso procesal y el correspondiente pues instructivo para que esto pueda avanzar. Pero esta situación cambia las cosas, es decir, de que volvemos nuevamente a tratar de montar las cosas para evitar de que esto quede en la nada.
Ahí el presidente del Tribunal Supremo, don Jorge Saucedo, tiene la responsabilidad de decirle al país que este proceso va a continuar. Porque si este proceso se queda así, nada es raro que a un corto o mediano plazo nuevamente se arme un proceso de golpe institucional, un golpe al órgano judicial, al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, porque existen, y hemos venido denunciando, poderosos consorcios detrás de esto, pero poderosísimos. Así, al nivel de las organizaciones de narcotráfico que no miden las consecuencias, que ellos necesitan pues, tener el control del Estado para poder seguir con todos sus actos ilegales. Entonces, es una responsabilidad muy grande que hay que saberla encarar, debido a que no se puede quedar esta situación en la nada, porque de aquí en adelante, ¿qué viene? Existe una prueba que ha sido documentada, prueba que ha sido acreditada, y aquí lo tiene que continuar. La justicia tiene la responsabilidad de hacer todo esto. No es más tratar de generar un cambio en la administración de justicia sin establecer elementos que verdaderamente necesitan atención, que estrictamente tienen que ser de conocimiento de la población y que tienen que develar justamente que haya pues, una transparencia en todos los actos que vayan a ser las defensores. Pero este consorcio que usted está hablando puede llegar a niveles más altos, esferas más altas, como el presidente, por ejemplo. En el tema de todos los consorcios ¿qué son? Son pactos que hacen pues, jueces, fiscales, abogados, policías inclusive. En este caso, como en todos los casos, siempre existen autores intelectuales. Y aquello se ha venido dando desde lo que el Ministerio de Justicia ha venido manipulando a los jueces. Es decir, que uno puede pensar que los consorcios simplemente vienen de gente o de abogados particulares, y no es así. Ha salido del propio Ministerio de Justicia muchos consorcios, en los cuales muchos hemos sido perseguidos por este tipo de consorcios, arreglos, y que no se quedan, pues como pretendieron hacer quedar en ciertos niveles. En el caso de Chaparina, por ejemplo, llegaron hasta el viceministro del régimen interior, Parrandes, entonces, y lo sellaron el caso. Lo propio sucedió con el tema del fondo indígena, cuando el consorcio de abogados que apoyaba a Nemesio Chacón y todo, impidió que esto continuara hacia el presidente de ese entonces, Evo Morales. Pero cesaron el caso con la ministra Nemesio Chacón, la sacrificaron. Y en el caso por supuesto que pues no existe sino una responsabilidad clara de un ministro que apunta hacia los niveles superiores, porque él siempre habló de que simplemente representaba intereses de personas que estaban a nivel superior que él, y que no puede estar superior que él. O sea, es algo que uno tiene que responder. Caramba, complicado. Es muy, muy delicado lo que nos has contado en esta tarde. Pero por favor, Cacho, antes de que nos diga, que nos respondamos, ¿usted puede respondernos quién estaría por encima de todo esto? Mire, de acuerdo a lo que se tiene, ¿no? Tanto lo que se ha denunciado ya de manera permanente, que el exministro Lima tenía contacto claro con los grupos de consorcios, que el exministro Siles también, por encima, por supuesto, que está el presidente del Estado. Por omisión o por comisión, el presidente del Estado tiene responsabilidad. Y por eso es de que él no puede encogerse de hombros y pretender decir que de estos casos que involucran a sus ministros, etcétera, él no tenía conocimiento. ¿Y qué hizo si es que tenía conocimiento? No hizo absolutamente nada. Y estos consorcios han seguido manejándose en el Alto, en Santa Cruz, en La Paz, etcétera, donde han puesto las manos. Porque ahí ustedes podrán ver, por ejemplo, cuál es la respuesta a los avasallamientos. La respuesta a los avasallamientos es que existen estos grupos poderosísimos de abogados, de jueces, fiscales, que se despliegan por todo el territorio nacional. Se antojan mucho, y el tema de las tierras es algo que más les apetece, y por eso han asentado sus tentáculos en Santa Cruz, en el tema de la minería, en La Paz. O sea, es algo que ni siquiera se está avisorando, pero que el pueblo boliviano duerme a diario con este tipo de organizaciones criminales. Caramba. Bueno, está previsto para el 14 de noviembre
un primer encuentro para iniciar la reforma judicial. Hay que hincarle el diente rápidamente a esto, Eduardo, porque si siguen así las cosas, imagínate a merced de quiénes estamos en cuanto se refiere a los consorcios de jueces, fiscales, abogados, policías y otros administradores de la justicia. Te agradecemos muchísimo por este Una comentario. diapita, Cacho, señor rapidita. Doctor León, he escuchado que su nombre suena como un posible fiscal general o fiscal. ¿Le gustaría ser fiscal? Claro que sí. ¿Y sabe por qué me gustaría ser fiscal general, aunque sea que necesito? Yo se lo pongo a Evo Morales donde tiene que estar, y a todos estos delincuentes lo pondría donde necesita que estén. Porque aquí lo que falta, y lo que decía Cacho es muy importante, y termino con esto, Gonzalo. Lo que pasa es que antes que la justicia haga cumbres y todo aquello, necesitamos devolver a la gente la credibilidad en la justicia. ¿Y cómo vamos a pedir decir vamos a hacer procesos de transformación si no vamos a hacer creer a la gente realmente de que la justicia va a actuar de manera implacable? Que el primero Evo Morales tiene que estar detenido, sino ¿cuándo va a haber justicia? Que los corruptos realmente estén, no estén tras las rejas, sino que los sometamos a un proceso y se busque sentencias. Y si usted me dice eso, claro, yo no me ofrezco ni tampoco me coso. Y en este tema, si es que el Estado me requiere para una tarea como esta, ahí estoy al pie del cañón como siempre he estado, Gonzalo. Muy bien, vamos a preguntar a nuestra audiencia si le gustaría verlo a Eduardo León como fiscal de materia, fiscal general. Le agradezco mucho, Eduardo, por ese su tiempo. Cacho, estoy contigo. Muchísimas gracias, Gonzalito. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a estar en contacto contigo sobre este y otros casos, porque la verdad que hay que de una vez meterse a esto de la reforma judicial desde adentro, desde las bases e ir subiendo por la pirámide judicial. Te vamos a estar buscando, te agradecemos mucho y que tengas una buena semana. Gracias, buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, doctor León. A ver, vamos a ver si hay más mensajes, querido José, Nayeli, sobre este tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven a Eduardo León como fiscal? ¿Qué dicen? A ver, Nayeli, Mariel, Tenemos a la doctora José, Zuleika. ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven a Eduardo León? Perdón, querido Gonzalito, estamos en contacto telefónico con la doctora Zuleika Lanza. Ella es la abogada directa en el caso del ex juez que ha fallecido. Estamos hablando de Marcelo Lea Plaza. Zuleika, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto telefónico. Nos decía Vale que ha acabado ya el sepelio lamentable del ex juez de Coroico. ¿Cuáles son los últimos datos? ¿Qué es lo que nos puedes informar, por favor? Silenciar su micrófono. Por favor, ¿se puede habilitar su micrófono? Doctora Zuleika, no la escuchamos. Habilite su micrófono, por favor, para poder escucharla. Ahí está. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por la cobertura. Lamentablemente, evidentemente, hemos ya enterrado al doctor Lea Plaza. Es un momento, una situación muy dolorosa para la familia, pero bueno, la defensa técnica tiene que seguir trabajando y bueno, el día de hoy hemos presentado una querella en contra de las personas que para la defensa técnica y por las declaraciones de cuando el doctor Lea Plaza se encontraba en vida habría realizado. Es decir que hemos presentado para conocimiento de la población una querella en contra del ministro de Gobierno, el actual ministro de Gobierno, en contra del señor Siles, en contra de la señora Claudia Castro, que a través de la directora jurídica del régimen penitenciario, pues habría no solamente hostigado, amedrentado y amenazado durante su permanencia en el recinto penitenciario y posterior, pues se ha establecido por las declaraciones del propio doctor Lea Plaza ante las ampliaciones que habría realizado al Ministerio Público, que el ministro de Gobierno a través de su edecán habría ordenado que vayan y lo presionen y que le hagan vivir un infierno, porque así han sido las palabras que a él ha develado en su declaración, y pues ha generado un desenlace fatal, el mismo que el día de ayer pues ha establecido el deceso del doctor Lea Plaza. Estamos querellándonos por homicidio y suicidio, porque
esto ha sido inducido a través de la presión para que él cambie su declaración y pueda favorecer al exministro y a la señora Castro. Bien, doctora Lanza, muy buenas tardes. Los saluda Mariel Rivero del equipo de Encontrados. Usted anuncia que se va a presentar esta querella. ¿Cuándo se va a realizar esto, por favor? Los datos correspondientes. Nosotros hemos presentado esta querella el día de hoy y bueno, mañana vamos a solicitar, viendo ya el análisis seguramente del Ministerio Público, que evidentemente tiene que hacer las diferentes actuaciones, solicitar una autopsia psiquiátrica, porque evidentemente es importante que la población conozca que la defensa técnica en el momento ya de las actuaciones procesales ha presentado un informe psicológico donde se podía evidenciar el estado de salud mental del doctor Lea Plaza, que él se encontraba atemorizado, con miedo, bajo amenazas, tenía miedo por su familia, los habían amenazado de muerte ya desde los primeros días en los cuales ya se sabía que el doctor Lea Plaza iba a ampliar su declaración. Zuleika, una consulta. Una consultita, si me permite, Cacho. Adelante, ¿Dejó alguna nota, dejó algún encargo, habló con su esposa antes, vio alguna señal, dejó algo, alguna información? Bueno, no he dejado ninguna nota, ha sido una decisión completamente aislada, cualquier acto de comunicación con la familia. Él lamentablemente salió el día sábado, llegó al domicilio y ha decidido hacer lo que tenía que hacer y pues lo consumó, pero previa a estas situaciones él se encontraba en una situación complicada, amenazado, sin trabajo, con problemas económicos, y lo más duro en esta situación no solamente es el deceso de una persona que debería ser protegida por el Estado boliviano, es decir, cuando tú eres colaborador eficaz y firmas un acuerdo con el Ministerio Público como tal, porque lo hemos hecho ante el Ministerio Público y el Ministerio Público ha considerado como colaborador eficaz y confidencial además. ¿No? ¿Por qué confidencial? Porque evidentemente ya se había detonado que la vida del doctor Lea Plaza corría riesgos por el hostigamiento, la presión, la extorsión, porque imagínense ustedes donde se supone que deberías estar no solamente seguro, porque estás bajo un control del recinto penitenciario, donde no podría pasarte nada, entra la directora del régimen penitenciario, te amenaza y te pide que cambies y favorezcas a ciertas personas que denotan obstaculización en el presente proceso, y lo único que ellos hacen es delimitar, o sea, los actos que debería haber tomado el Estado boliviano evidentemente son actos pues de protección, tanto física como psicológica. El doctor Lea Plaza ha suplicado a los organismos tanto jurisdiccional como también al Ministerio Público que se le proteja, y evidentemente el Ministerio Público ha realizado actos de protección, ha podido solicitar inclusive médico forense, los mismos que han sido presentados, y además algo grave, el Estado boliviano ha encubierto todos estos hechos, porque al tener conocimiento de un hecho como el que se ha detonado dentro del recinto penitenciario, estas personas deberían haber sido investigadas. Hemos presentado memoriales con nombres y apellidos de quienes hostigaban y de quienes estaban generando caos emocional en la vida del doctor Lea Plaza. Ahí está el resultado, que es coincidente con todos los actos que lamentablemente se han venido dando en Bolivia desde un tiempo a esta parte. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? ¿Se puede deducir entonces lo que usted dice, que puede inducir a un suicidio? Claro, se puede deducir, estos elementos son técnicos y los vamos a demostrar. Y vamos a demostrar, ya les decía, vamos a realizar la autopsia psicológica y psiquiátrica en la razón a todos los elementos presentados y todo lo que él ha declarado. O sea, son 5 declaraciones que el doctor Lea Plaza ha aportado al caso consorcio. Una consulta, Zuleika, ¿en qué queda el caso como tal? ¿Se cae con la muerte del doctor Lea Plaza? No, de ninguna manera. O sea, ese tema es un tema que evidentemente extingue el proceso penal intuito persona en contra del doctor Lea Plaza, porque al ser él haber fallecido, evidentemente la persecución penal, que el delito es intuito persona,
eximue. Pero para las otras personas, y hemos escuchado muy alegremente a otros abogados que están estableciendo, no se ha caído la prueba, no es así. La prueba no era el doctor Lea Plaza. La prueba es lo que ha dejado el doctor Lea Plaza ante el Ministerio Público, y testigo de aquello es pues su defensa técnica, los fiscales, los que han conocido la prueba y los que tienen en su poder la prueba y los que tienen en custodia. Es decir, que ahora que estamos al paso de la transición del gobierno, esperemos que de verdad se dé una ejemplarización a este caso y se pueda continuar, porque hay culpables. Y yo lo digo muy abiertamente, evidentemente hoy pues los corruptos estarán festejando la muerte y indicando que el caso ha caído. No es así. El caso en técnica, el caso prosigue porque existe la prueba, ha sido presentada en momento oportuno, ha sido presentada cuando el doctor Lea Plaza ha usado los momentos técnicos que debería haber utilizado. Son 5 declaraciones ampliatorias, hay CDs, hay fotografías, hay documentación que se ha presentado que denotan que el caso pues ha sido digitado. Pero lo más grave es que evidentemente en el silencio y en el tiempo han tratado de favorecer a ciertas personas que están hoy con una detención privilegiada, con actos también que han sido solapados por la Corte, y lo decimos muy vehementemente porque nosotros hemos reclamado en su momento. O sea, ¿qué hace una juez instructora dando detención domiciliaria a quienes pues han sido sus padrinos, ¿no? Y nosotros sabíamos una semana antes que el ministro iba a recuperar su libertad, porque la directora le ha dicho al doctor Lea Plaza, y esto está escrito en el cuaderno de investigaciones, porque eso ha declarado. Es decir, que todo el mundo sabía una semana antes que el ministro iba a salir, y que buscaban con esa forma de amedrentar al doctor Lea Plaza que él cambie su declaración e indique que esto había sido armado por el fiscal general, que había sido armado por la señora Joaquira y que lo habían obligado. Pero él no accedió, y es por eso que lo han torturado dentro de la cárcel, y también esto se ha denunciado. Y esto ha sido silenciado porque evidentemente había un elemento claro de que había encubrimiento a estas esferas altas del poder. Caramba, Zuleika, muchísimas gracias por este contacto. Te rogamos, por favor, acordar con nuestra producción la posibilidad de que puedas estar acá en los estudios de Encontrados para que nos muestres evidencias, datos, documentos, porque además está esta grabación, ¿te acuerdas? De César Siles con el propio doctor Lea Plaza, donde le dice, doctor, pues tenemos que hablar, como que induciéndole a que de una vez emita ese fallo, esa resolución en contra de la magistrada Joaquira. Ojalá puedas visitarnos de tal manera que podamos ver, observar, y que también nuestros seguidores vean y observen estas pruebas. Muchas gracias, Zuleika, y será hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Es un compromiso con ustedes. Voy a asistir a su programa con las pruebas pertinentes para que la población y el mundo conozca todas estas situaciones. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, Zuleika. Amigas y amigos, ahí está el compromiso de la doctora Zuleika Lanza, abogada defensora del ex juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien lamentablemente ha muerto. Es otra muerte de un caso complicado, así como existió muerte en el caso Fácil, así como existió muerte en el caso ABC, también existe muerte en el caso Consorcio, buscando seguramente que el caso se caiga. Zuleika Lanza dice, no se va a caer porque tengo las pruebas y las va a mostrar aquí, ojalá de manera primicial, aquí en el programa Encontrados. Bueno.